Zona. Hoy pude comprender todo era mentira. Mis caricias, tus besos, las promesas de amores que tú me decías. De nada sirvió, darte todo el cariño. Te burlabas de mí a mis espaldas y yo no entendía que jugabas conmigo. Es por eso que vago sin rumbo vivo ni dirección, caminando en las calles como un indigente buscando calor. Comprendí que tu vida no tiene sentido, no tiene valor. Arrancaré de tu mente tu Son compartidos para que vean. Ok, la pistola. Ya no alcanzamos a compartir todo, pero... Híjole, ¿cómo le hacemos con este desmadre? A ver, hola. Hola, banda, ¿cómo están? Nosotros estamos aquí compartiendo. Nos agarraron este desmadre de que... Usando la tecnología. Sí, toda la tecnología así de chanquito Así de. y no nos alcanzó el tiempo. Sí, sí. Ajá, no se nota nuestro código postal, pero sí nuestra generación. Entonces, pues ni pedo, ¿no? ¿Qué tranza? Pues aquí, por fortuna, en esta ocasión, estamos existiendo en el Lago Moridor, otro lunes aquí dando lata. En esta ocasión, por fortuna, nos acompaña Elimar. Hola. Antes que otra cosa, pues el lunes pasado no hubo chance de que existiéramos en este espacio virtual. Pues pasó algo muy ojete, la neta, falleció mi carnalito el Rambo y teníamos que estar, pues no solo teníamos, ¿no? Era necesario tanto personal como espiritualmente estar en el eventillo que hicimos para despedirlo. Y la neta, pues fue la principal razón por la que no hubo Lado Moridor el lunes pasado. Un abrazo a toda la banda que somos deudos del carnalín. Y bueno, en esta nueva semana que iniciamos los lunes con literatura para toda la banda de Zona Libre que está acostumbrada a otros dengues, a otras cosas más luchalibrísticas, más motocicleteras, más de rompe y rasga, pues también nosotros vamos a echar nuestro desmadre, ¿no? ¿Cuál es el puto pedo? Claro, obvio. Esa es la actitud. Esa es la actitud de hacer, ¿no? Eli, van varias preguntas porque es entrevista, no creas que nada más es una. ¿No? Ok. Y mientras tú respondes, voy a seguir compartiendo este desmadre. Sí, La voy a primera compartir. pregunta. Yo lo comparto. Yo no sé qué chingo estoy compartiendo, creo que estoy subiendo unos memes, no sé qué estoy haciendo, pero bueno. El desmadre es el siguiente. Para quienes no conocen a Elimar, Eli es poeta, lleva ya algunos años en este desmadre, pero no solamente es poeta, sino que también actualmente está organizando eventos, ya tiene programa de radio. Lo que ando, como siempre. Pues sí, pero los que no te conocen no saben qué bloqueas. Sí, sí, me gusta, soy activa, siento que soy activa. Eso es chido. Una persona así, activa. Pues desde que te conozco, carnalita, ya te conozco hace como 4 años, ¿no? No, es como 4 años, ¿no? Sí. Siento que fue ayer. Sí, es que la pandemia es un paréntesis año y medio, güey. No, o sea, siento que mi vida se pasó. No es cierto, amigos. Trato de hacer cosas así. Yo creo que ahora sí fue un periodo en que todos necesitamos hacer algo, ¿no? Y me da mucho gusto que pues ya se empiecen a organizar pues la banda para salir, digo, como sea, a lo mejor las condiciones no son las que queremos y todo, pero creo que ya por lo menos con salir es algo. Y lo que decías, ¿no? De que ya también hace falta, pues, que circule la cultura fuera, no solamente en internet como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Sino que regrese a la vida real, que regrese a las calles, que regrese a los espacios donde regularmente existe.
Un chingo de espacios cerraron por pandemia, ¿no? Nos hemos quedado sin varios foros importantes y tradicionales para esto de la literada, pues en efecto porque no aguantaron económicamente ese pedo de la pandemia. Sí, yo sí me he dado cuenta que en este momento pues que la mayor parte de la población ya está avanzada, ¿no? Que no, bueno, ya cada quien creerá lo que quiera de las vacunas, ¿no? Y yo voy a poner a decir verdades ni mentiras del mundo, ¿no? Pero bueno, lo que sí es que, por ejemplo, el que los niños regresen a las escuelas y todo eso también reactiva un chorro como hasta la economía local, ¿no? De las colonias, o sea, ya que fueran, por ejemplo, presenciales las clases hizo que abrieran las tiendas temprano, que todo nos empezara a apurar, ¿no? Entonces sí, creo que necesitamos reactivar eso. Pues es curioso, siento yo que justamente mucha de la economía familiar gira alrededor de qué pedo con los niños. O sea, sí, cuando no están en la escuela, ¿y ahora qué chinos hacemos para entretener a los cabrones, no? Sí, pues sí hay un... O sea, vean lo que le hicieron a nuestra generación. Ajá, miren cómo quedamos. Y vean cómo quedamos y lo siguen haciendo, ¿no? Sí, pues también son métodos de control y también son un montón de cosas que no vamos a hablar en este momento. ¿Por qué no? Nada más no, bueno, empezamos por el principio. Ok. Ahí va el desmadre. Yo te conozco desde hace más o menos 4 años. Y tengo la impresión, no sé bien, no lo sé decir, pero supongo. A huevo, ya. Respuesta, ¿no? A ver, les voy a dar respuesta. No, hace aproximadamente 4 años te conozco en un foro que ha sido muy importante porque ha sido lugar de encuentros y desencuentros, en el foro textual. Ahí nos conocimos. No recuerdo en presentación de quién, ni qué pedo, ni nada. Un saludo para la banda que ha estado o estará en foro textual. Hola, saludos, José. Y, Carmen. y bueno, ese espacio de encuentros y desencuentros pues, nos permitió coincidir. Pero tú ya llevabas un ratillo en esto de la literatura. Pues sí, o sea, yo creo que me aventé hasta hace poco como hacerlo, como leer en público, ¿sabes? O sea, creo que ese es un proceso que para mí es más nuevo y creo que escribir es un ejercicio que he hecho siempre de muchas formas, ¿no? A lo mejor a veces he estudiado cosas, bueno, mi formación no es literaria, ¿no? Creo que eso también determina cierta personalidad, ¿no? Porque yo sí noto que por lo menos para mí es muy importante escribir, pero es un proceso diferente a pararte y leer en público o decir lo que escribiste en público. Y eso a mí me encanta, ¿no? Yo creo que es como la parte un poco también teatral, ¿no? Como de dar algo, ¿no? Como de regalar algo de ti, ¿no? Y así lo siento yo, como regalar algo de mí. Ahorita que dijiste lo de la formación se me hace bien curioso, porque en efecto, bueno, yo recuerdo que tú eres de formación psicóloga. Invitaste una vez a la antología de Topillo para hacerle el prólogo. Ajá, tú hiciste el prólogo de un libro de Ediciones Me Vale Verga, que hablaba, bueno, cada uno de sus poemas era sobre una enfermedad mental, sobre un trastorno psicológico o enfermedad mental. Es que se me acaba de ir, ¿cómo se llama? Es Freud, Jung y... Ay, no me acuerdo, algo así, pero yo no recuerdo tanto el título porque ya saben que todo... No, el título es Vademecum. No, más bien me refería a... Ajá, Vademecum, no recuerdo. A tu línea de análisis pues sí, es... Lacaniana. Lacan, ajá. Lacan. ¿Y qué tanto, bueno, Lacan que propone un regreso a Freud, qué tanto hay de Lacan en tu poesía? Yo creo que el estar cerca del psicoanálisis hace que de alguna manera tengas como una visión de entender que a lo mejor el humano no siempre es dueño de sí mismo y que no está mal, ¿no? Que hay que hacer algo con ello. Y entonces creo que el psicoanálisis te ayuda como a reconciliar esa parte de decir, güey, tengo todas estas cosas buenas y todas estas malas, pues tengo que encontrar un equilibrio, ¿no? Para poder ser, o sea, tener esa creatividad que requiere dedicarte a escribir, o a pintar,
o incluso para, o sea, hablamos del arte, pero podemos hablar de otras cosas, ¿no? Hasta para una licenciatura en algo, un administrador, o sea, todo tiene disciplina, ¿no? Y creo que a veces es la parte que es importante como recordar de que somos seres también inconscientes, ¿no? Entonces tenemos una realidad consciente donde somos disciplinados y otra donde somos unos psicópatas, ¿no? Entonces hay que tratar de equilibrarlas todas, pienso. Y Lacan habla un poco de eso, de cómo el inconsciente es algo que no podemos tocar, que no tiene tiempo, ¿no? Eso dice, el inconsciente no tiene tiempo. Y propone un regreso a Freud, sí, pero como con la visión filosófica, diferente a Freud, porque Freud era un médico, ¿no? Y aunque tenía una amplia gama de conocimiento, porque era un hombre que le gustaba saber, ¿no? Pues era otro tiempo, ¿no? Entonces eran personas marcadas por otro tiempo. Y Lacan mete los registros imaginarios, las tres estructuras de la personalidad. Él hace una tesis sobre la psicosis, ¿no? Él habla de que en su tesis nuestra estructura básica es la psicosis por ver al objeto en el espejo y sentir como verlo angustiante o no angustiante. Es una locura, Lacan. ¿Y eso lo utilizas tú, lo aprovechas de algún modo catártico o de algún modo didáctico o cómo lo proyectas? Yo creo que lo proyecto en la emoción, porque yo siento que yo escribo con emoción y porque, o sea, lo escribo, pero una cosa cuando lo escribo y otra cosa es cuando lo empiezo a leer, ¿no? Ya ahí ya sale un monstruo de mí, ¿no? Entonces de ahí se me empiezan a ocurrir cosas y hay mucha banda que yo admiro muchísimo, como que no solo se para y lee poesía, sino que hace algo corporal, ¿no? Que tu cuerpo habla por ti, ¿no? Y hay bandas así, por ejemplo, Sara Raka, la adoro a Sara, ¿no? O sea, este tipo de la poesía pero acompañada de la expresión en un escenario teatral me parece, ¿no? Me encanta. Entonces yo creo que en mi poesía hay mucho de Lacan en imagen, más que no pienso en el psicoanálisis cuando escribo, porque no puedo, o sea, no, más bien, yo creo que ahí empezó porque mucha de la práctica de Lacan dice que Lacan anotaba. ¿Quién sabe qué anotaba? Porque hacía dibujos porno, ¿no? No hacía dibujos porno mientras el otro estaba acá llorando, ¿no? O algo así, ¿no? Pero él escribía. Y entonces dicen que y yo hago eso, ¿no? Yo practico, o sea, me dedico a la práctica clínica también, tengo pacientes, y he tenido espacios a lo largo del tiempo, ahorita por la pandemia pues es más como en casa, pero he tenido centros psicológicos con amigas y es un tema muy, muy chido, muy, muy padre porque es estar haciendo tu chamba y a mí me gusta mi trabajo, ¿no? Entonces creo que tengo como ese otro lado vivir en la vida real. La de trabajo, amigos. Entonces, creo que tengo ese lado, ¿no? O sea, sí soy disciplinada, pero a la vez la poesía me sirve como un escape, ¿no? Sí, lo siento así. O sea, para mí sí es una necesidad, güey. O sea, no lo hago por mamada. Lo hago porque lo necesito. No, eso está muy chido, pero más bien la razón por la que te preguntaba por Lacan es que justamente es tu formación. O sea, todos antes de ser escritores fuimos otra cosa. Sí, es cierto. Y sin darnos cuenta o dándonos cuenta, ya sea a propósito o no, pero arrastramos esa otra cosa con nosotros y hasta convertirnos en este algo nuevo, ¿no? En este nuevo ente. Sí. Entonces, pues al recordarte a Lacan, a diferencia de... ¿Recordaste mis épocas de psicoanálisis? Sí, fue plan con maña. Sí. No, y de hecho aquí tenía un amigo en la Moctezuma que veníamos a círculos de lectura a leer a Lacan, o sea, yo me clavo, amigos. No, yo no me doy la mamá. Si me voy a dedicar al psicoanálisis, me dedico al psicoanálisis, ¿no? Entonces, creo que es eso también en mí, ¿no? O sea, yo lo hablo desde mí, es como trato de llevarlo a ese límite porque creo que las cosas que hacen te tienen que hacer querer vivir, güey, ¿no? O sea, si no te hacen sentir eso, entonces ¿para qué? ¿No? A huevo.
Sí. No le encuentro sentido si no lo sientes, ¿no? Entonces, pues siento que he hecho muchas cosas en muchas áreas, ¿no? Y por eso me siento feliz, aunque de repente sí, la poesía es un tema muy profundo para mí, ¿no? Entonces también a veces me pone triste, ¿no? A veces no me pone feliz, ¿no? Pues depende de... O sea, es como llevarme ahí, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. Ah, bueno, después de que nos conocimos, entraste a un taller que di. Ajá. También has entrado al taller con Leti Luna. Ajá. Entraste a un taller, si no mal recuerdo, de poesía hip hop, algo así. Ajá. A lo que voy es a que de pronto No, cuando encontraste la poesía dijiste, a huevo, de aquí soy. No, sí, Y a terminas huevo, sobres sí. con todo, ¿no? A huevo, Eh, contado, chavos. Ahora, pues, cuéntanos todo ese desmadre que te metiste. Pues, ¿Cuál fue el proceso de aprendizaje de decir, a huevo, ahora voy para allá? pues, mira, realmente, como soy una persona que le gusta hacer muchas cosas, tengo problemas de atención. Te repito la pregunta. No, ya, quiero contarles esto, porque mi jefa hoy me dijo, Eli, tienes TDA, ¿sí te das cuenta? Y le digo, sí, güey, sí tengo, o sea, tengo una atención muy dispersa, ¿no? Entonces, me gusta hacer muchas cosas y creo que, por ejemplo, escribir, siempre he escrito, pero el primer taller, o sea, que yo tomé contigo fue ahí en el Hórreo. ¡Saludos al Hórreo! En paz descanse. No, Dios, yo casi muero, pero saludos a Pedro. Pedro, saludos. Yo tengo una historia con el Hórreo que creo que le he contado a todo el mundo. Menos a nuestros televidentes. Va, dale. Ahí les va. Voy a tratar de ser breve. Y en cuarto año fui con mis papás a comprar muñequitos para una maqueta. Y a mi papá le encantaba el mercado de Sonora. Y entonces mi papá ya conocía el Hórreo porque pues él siempre se ha dedicado al turismo, mi hermano también, y enfrente estaba el Hilton. Entonces mi hermano se iba a echar sus tragos con sus amigos, ¿no? Y entonces yo iba al Hórreo, pues conocí a Lupita, ¿conociste a Lupita? La tengo en Facebook, Lupita. No, pinches fiestas que ya, amigos, no voy a recordar eso. Pero la parte buena, la parte chida que yo tengo en mis recuerdos del Hórreo es que cuando fui con mis papás fue cuando el mercado de Sonora explotó. Hace no sé, hubo... ¡Qué buen recuerdo! ¡No mames! No mames, no, esperen, eso no es nada, amigos. Eso quería hablar. A huevo. Entonces, Lacanianamente, ¿qué significa ese comentario? no sé si ustedes no lo sepan, pero el mercado de Sonora se incendió una vez porque la estación de bomberos que está atrás, no sé qué pasó. Entonces como que explotó algo y se empezó a quemar la parte de atrás del mercado. Entonces mis papás, íbamos mi papá, mi mamá, mi hermano, mi prima y yo, corrimos, nos salimos, perdimos a mis papás en algún punto del desmadre. Y pues yo agarré a mi hermano de la mano, ¿no? En esa época mi hermano era más chiquito que yo, ¿no? Se iba así. Entonces, yo me acuerdo que nos perdimos, la gente corría y yo agarré a mi hermano y lo aventé abajo de un carro y me puse encima de él, así de, yo te protegeré, hermanito. Y entonces ni me había pasado nada, pero fue tan fuerte el madrazo que me di con el piso cuando me aventé así que me pegué en la boca, ¿no? Y me acuerdo que traía un vestido verde y todo mi vestido verde se llenó de sangre, así, bien psycho, ¿no? Y entonces se acabó todo, encontramos a mis papás y mi papá dijo, vamos a comer paella al Hórreo. Yo dije, Dios santo, por eso soy como soy, ¿no? Y nos llevó así todos madreados, todos llenos de ceniza, todos llorando así con la cara llena de mocos, yo creo, así de estar todos asustados a comer al Hórreo. Y entonces yo ahí conocí el Hórreo, mi hermano y yo, después íbamos y jugábamos, ya ves que tiene puertitas y sube y pues como mi papá era amigo de Pedro y de su familia, pues cotorreábamos. Y entonces cuando yo tomé el taller contigo, fue como, pues me sentí así como, estoy en casa. Entonces, tomé el taller, tomé cursos con Leti Luna, porque Leti Luna fue mi maestra de poesía en literaria. Literaria es un centro de Tony, hola, si andas por ahí. Los que anden ahí, es un gran lugar para que puedas como
si quieres trabajar un poco más en tus textos, que yo creo que siempre es importante, ¿no? O sea, sí, a mí me encanta la parte del escenario y el pedo teatral, pero sí creo que hay un trabajo y que hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, pienso que es como buscar el equilibrio entre por ejemplo, para mí, lo teatral, lo del escenario, y por el otro lado, que mi texto tenga fuerza, ¿no? O sea, sí, la estructura, digamos, ¿no? Y aunque haya otras que no tengan estructura y sean una locura, pero yo creo que hay, para mí es así como en espacios, ¿no? Y tomé un curso, Rapquimia, en el Faro del Rosario con Cintia Franco. Sí, hola Cintia, si eres por ahí. Sí, tomé un curso con ella y estuvo chido porque trabajamos muy cerca juntas y me enseñó muchas cosas también como de manejar la voz, ¿no? Yo creo que Cintia es una gran maestra de eso. Y teníamos un salón bien bonito y entonces me subía a una mesa y me ponía a gritar ¡oh! Y Cintia desde allá me veía y me decía, no, fue muy padre, ¿no? También. Y tomé un curso también con Eve Rosell, que es pues es una cantante, es una mujer como muy mágica, ¿no? Que se dedica a muchas áreas. Ella es de Argentina, vive en Coyoacán y tomé un curso con ella igual de manejo de voz, con Isel y varias bandas que también tengo ahí en Facebook. Ella maneja también cosas de musicoterapia, ¿no? Sí, no, esa mujer es máster, ¿no? O sea, porque tiene esta parte de la creación artística en muchos campos, pero también la del psicoanálisis. Y por eso, o sea, yo me sentí muy a gusto ahí. Sí, pues he andado en varios lados, realmente no he recorrido como un camino, recto, has recto, echado tu por todos desmadre, los sí. caminos. Y en esta búsqueda, donde has andado de picaflor, viendo a ver qué chingados, imagino que después llegó el momento en que dijiste ya a la verga los talleres, creo que aprendí lo suficiente como para... sí, llega un momento en que los leoncillos dejan de jugar a ser leones Ya los ponemos y dicen ya, sí, ya Ajá. No, pues dime, para que te termine de decir mi idea. no, mejor di tu idea, porque Es eres que- dispersa. Es que yo creo que uno realmente nunca deja de aprender, ¿no? Y uno puede aprender de muchas maneras. Todos, o sea, hay quien aprende a putazos, hay otros que aprenden con un empujoncito, ¿no? O sea, cada quien trae su historia y su ¿Qué quieren camino putazo? y su recorrido, ¿no? Entonces creo que uno nunca deja de aprender. Y yo siento que a mí me gusta un chingo. O sea, yo no tengo pedos de irme a meter a una escuela y sentarme y ser una alumna. Me encanta ser una alumna, ¿no? Así, profesor, maestra, ¿no? O sea, así era de morra, ¿no? Entonces creo que también es como parte de tu personalidad, ¿no? Y a mí, yo creo que siempre hay que aprender. No es que yo haya dicho, ay, ya estoy hecha en la poesía. Porque además, ni siquiera estoy tan preocupada por ocupar un lugar, ¿sabes? En el sentido de decir, quiero escribir millones de libros, ¿no? No, o sea, hay esa parte editorial creo que tengo que trabajarla también mucho y es una de mis metas, ¿no? Pero quiero siempre complementarlo con lo teatral, con subirte a un escenario, con sentir esta fuerza y poder, no sé, trabajar tus textos también desde tu cuerpo, ¿no? Eso para mí es importante, lo he aprendido. Se me hace interesante porque haciendo cuentas de los 4 talleres que mencionas, Leti y Luna y yo somos muy poetas de escritorio, ¿no? Y sí, neta. Y los otros 2 talleres que tomaste. Yo acabo de dar el mío, sí, está bien que no es el tuyo, pero... Así, no, amigo, yo no diré nada. No, sí creo que son un poco más académicos. O sea, tienen como esta tendencia. Y es, o sea, para mí, te repito, el texto es muy importante. O sea, a mí siempre me interesa trabajar el lado del texto, que sea un texto que tenga ciertas estructuras, que no comparta lugares comunes. Y no sé si eso sea realmente una regla, ¿no? Más bien tú empiezas a escribir y tú mismo te lees, desarrollas un estilo, lo hablábamos el otro día, ayer, Con la cámara. con la cámara, con la cámara. Creo que tú vas desarrollando también tu propio camino, ¿no? Tu propia voz. Y creo que eso, como me preguntabas hace rato, lo haces desde tu formación
¿no? Porque todos tenemos una formación de cualquier tipo. Por ejemplo, yo nunca sabré utilizar, soy muy poco manual, pero, o sea, todo rompo, todo tiro, así, todo, así, cosas así, como no soy. Hay personas que son muy finas con el cuerpo, ¿no? Las artes como la danza, por ejemplo, las personas que bailan hasta caminan diferente, ¿no? O sea, el lenguaje del cuerpo es otro pedo, ¿no? Entonces, yo siento que mi poesía para mí tiene que ser pegada a eso, ¿no? A la palabra y al cuerpo. Porque también el psicoanálisis tiene que ver con la palabra y el cuerpo. O sea, lo que tú no hablas con palabras se te va al cuerpo. ¿Traes textos? Pues traigo aquí. Esa es la chica de actitud, hombre. Gracias, internet. Somos una. Ay, sí, qué maravilla. Yo creo que me hubiera vuelto loca encerrada si no existiera Facebook. Una vez vi un comentario que decía, imagínense que cuando fue la del HN1 no sé qué pedo, hubiera sido esta del COVID, güey. Todos encerrados en nuestras casas jugando a la pinche viborita esta. Ay, no, ¿Y cómo así está para volverse loco esa madre? yo creo que sí, yo creo que la banda sí se volvió un poco loca en este periodo. O sea, sí, para todos fue complicado, ¿no? O sea, y te digo, tiene que ver con eso, también con aceptar este lado acá loco, ¿no? Oscuro de cada quien, ¿no? Y pues la pandemia creo que nos enseña eso un poco. Pues creo que destapó muchísimas cosas en lo que encuentras ese desmadrito. Ya lo encontraste, ya no digo nada, vas. Es un texto pequeño, se llama Mis horas más oscuras. Ah, este es de los. Me gusta. Solo que. Primero que nada, debo decir, he sido tierra mojada, fértil, basta en encrucijadas. Cargo en la espalda idas y veredas de andares sinuosos y orillas gastadas. He sido fugitiva de las verdades con las que fui criada, no por buenas o por malas, sino porque de ellas se ha alimentado la ilusión de mantenerme guardada. Mi fin es siempre el inicio del otro. Verdades insomnes, bozal y tacones para lucir bonita y callada. Ideales que se ajustan al peso y la talla. Debo decir también que he sido montaña sagrada, soberbio verdugo que alimenta y dispone, mujer, madre, hija, sangrante, enjuiciada. He sido polvo, he sido bosque frío, torrente caudal de pesadas lágrimas. He de decir, humilde, que creí saber cuál era el camino. He de decir, azul, que solo tengo estas manos, que en mis horas más oscuras escribo y que habré de llegar a mi puerto en algún momento y en otro lado. Eso. Eso, mamona. Sí, Aquí- me encanta esa frase. Aquí va una pregunta que te iba a hacer desde que presentamos el libro de Membrillo. Oh, no más. Ya tiene 3 años. ¡Luis Membrillo! Saludos a Luis Membrillo. Sí, qué loco, fíjate, ya se me olvidó. Luis, te queremos. Fue un desmadre muy curioso porque ese mismo día cumplió años el Tavo Araiza de Panteón Recopión. Ah, sí es cierto, no, ya me acordé. Qué pedota. Bueno, bueno, el desmadre es otro, más bien. Porque fue en el mismo lugar, güey, qué pinche coincidencia. Ajá. La gravísima pregunta que me quedé con en esa ocasión es: cuando sitúas tu yo poético, ¿a qué yo te refieres con el yo poético? Yo creo que es el yo que tiene que ver o sea, bueno, si lo hablo desde las teorías como son,
no creo que la poesía esté pegada al yo. El yo es un mediador del pedo del humano en el mundo y del humano inconsciente. En el yo está el ego, pero no el ego como lo entendemos, como el ego de yo me siento mucho, ¿no? Sino en el ego que habla Freud. O sea, Lacan sitúa la parte instintiva en el inconsciente, la yo como si fuera un poco el sujeto alerta, ¿no? El mediador del pedo. Y entonces yo creo que la poesía, o por lo menos lo que yo intento hacer, o creo que mucha poesía, porque hay o sea, cada quien tiene un estilo diferente y hay corrientes, y hay muchas cosas, ¿no? Pero creo que la poesía está más del lado del inconsciente, para mí. Sí, pero mi pregunta sí iba por ahí, pero es más bien me respondiste una pregunta futura. Eso estuvo chido, ¿eh? Adelante. Estuvo chido. Sí, cuando nos referimos al yo poético, es ¿a quién le estás dando voz en tu poema? Es una voz tuya de ti, es una voz social, es una voz donde dices, yo considero que alguien que esté en esas situaciones. Ajá. Yo creo que es una voz profunda, como más de mi discurso interno, más que de... Sí tengo o he escrito textos donde a lo mejor sí me siento como más afuera, ¿no? Por ejemplo, algún tiempo tú me oíste diciéndole... ¿Cómo se llama el de las calles? Las calles son nuestras. Y creo que fue como en el momento en que estaba viendo marchas y entonces me sentía como muy inválida de este sentimiento, ¿no? De sí. Pero lo sigo teniendo, ¿eh? O sea, lo que de otra forma, ¿no? Y sí es como, un poco como, me parece que cuando escribes desde lo social, y conozco mucha banda que escribe así, el otro día estaba yendo a Patlebú, en un, ¿lo topas? En un evento de rap que me invitó mi amiga Angie, y fuimos a leer, ¿no? Y no mames, Pat tiene unos textos durísimos, o sea, desde la voz social, ¿no? Desde lo que vives como un ser colectivo, ¿no? Y creo que es bien importante, o sea, el psicoanálisis, desde donde yo lo veo, pues habla más del individuo, ¿no? Entonces yo creo que yo escribo mucho desde ahí, pero me gustaría en algún momento también pues regresar al mundo y escribir del mundo y no nada más de mí, ¿no? Está cabrón porque tiene que ver con procesos personales también. Entonces, yo creo que en algún momento cuando tú escribes y te dedicas a no sé, a hacer narrativa, a hacer poesía, distintos géneros, también creo que vas desarrollándote como autor, ¿no? Entonces, a lo mejor yo me considero inmaduro porque he oído a muchas personas que pues no sé, ¿no? Que tienen a lo mejor una realidad más de querer llegar a como a cosas, ¿no? Y no está mal, yo creo que establecerse metas está chido, pero, o sea, yo sí quiero conquistar el mundo, pero no conquistarlo de maneras, a mi mundo, ¿no? No es como, yo quiero ir a Acapulco, güey, no estoy juntando varo para hacerlo, no, Sí, güey, no, nada, ¿no? Quiero ir a Acapulco, pero, o sea, si se da chido, ¿no? Sí, o sea, creo que es importante, ¿no? O sea, establecerte este tipo como de logros y está chido, pero yo no, creo que también es un proceso personal, ¿no? Entonces como cada quien estamos en distintas sintonías y en distintos pedos, pues yo creo que yo hablo mucho siempre de mí, güey, ¿no? Y de lo que veo también. Alguna vez le escribí a mi papá un texto de Hidalgo, en el colectivo de los deambulantes, fuimos a hacer un evento en Hidalgo, y le escribí un texto de Hidalgo porque mi papá es de Hidalgo, ¿no? Y la neta estuvo increíble, ¿no? Y a lo mejor ese texto sí me lo dio pensar en el lugar, porque tiene que ver con mi historia de Hidalgo, ¿no? O sea, al final creo que el humano está determinado por muchas cosas y siempre hay oportunidad de moverlo del lugar, ¿no? También. Ahorita que mencionaste de ambulantes, siento yo que fue el siguiente paso en tu carrera. Sí, justamente, pues, generar un colectivo. O sea, además coincide con lo que en teoría se debe de hacer, ¿no?
estudias a los que estuvieron antes de ti y generas un colectivo. Es como... sí, no En era la, nada nuevo. en la vida real casi siempre ocurre al revés. Primero es el colectivo y después haces otras cosas. Pero, Sí, bueno. pero no, estuvo muy chido eso, que hayan generado ese proyecto. Recuerdo que me invitaron y creo que nunca fui, nada más cuando vinieron aquí a Montezuma, estuve presente. Y yo estaba más pedo que sobrio y no estaba en condiciones muy humanas. Pero recuerdo el de Coyoacán, por ejemplo, y el de la Merced. Lo que me quedé en ese entonces con la impresión es de que estaban haciendo algo que hacía falta hacer. Era un espacio que quedó vacío. Y desde los 60 existe la poesía, desde antes. En la calle. Existe la poesía en la calle. Ajá, en los 60 ya como que se instauró el colectivo, la Brigada Marilyn Monroe, todo este pedo. Pasa por varios baches, por varios colectivos. Los choreros, los palabracaidistas, el megáfono. Las del megáfono, ¿no? Sí. Las poetas del megáfono, me acuerdo. Después Las vimos. pues llegan los slams poéticos y en cuanto los slams empiezan a agarrar sitios, se empieza a abandonar la calle. Y se empieza a abandonar la calle porque ya se empiezan a ganar sitios. A huevo, sí, a huevo. Pues pero entonces la calle queda vacía. Ajá. Y llegan ustedes. A mí me encanta la calle. Exacto. Entonces llegan ustedes y retoman ese espacio. Perdóname, si me estás oyendo. Prende la grabadora. Ya. Apaga la grabadora. Bueno, perdón. Entonces, no hay pedo que dure 100 años, ridículo que lo resiste. Entonces, ustedes retoman la calle, que es algo que siempre se ha hecho, pero que era un lugar vacío, que no se estaba haciendo en ese momento. ¿Esto qué implica para tu poesía? Porque en efecto, el ir a presentar algo de la Merced, de Coyoacán, etcétera, etcétera, y hacer algo que tenga que ver con esos lugares, Está cabrón. Sí. es un ejercicio interesante. Me acabas de dar a clavar. Sí, creo que esto que está diciendo Temo que es muy importante porque para mí los deambulantes pues fue eso, ¿no? Fue un colectivo que teníamos como todo este punch, ¿no? Y cada uno su personalidad y le dábamos esa magia y además nos aventábamos a hacer textos de lugares, ¿no? Lo que dices, o sea, y eso ya implicaba un cierto trabajo mental, ¿no? Entonces creo que lo que hablábamos hace rato es parte de tener la disciplina que se necesita para estar haciendo, o sea, puedes cotorrear y te la puedes pasar chingón, ¿no? O sea, nadie dice que no, pero creo que la parte de trabajar con las cosas que te gustan, pues es lo que te da la energía de vivir, güey, ¿no? O sea, de pararte diario, ¿no? Entonces, creo que, pues, los deambulantes para mí fue eso, fue como experimentarme leyendo en la calle, ¿no? O sea, cuando es como romper todos esos tabús de me van a ver feo, ¿no? ¿Quién sabe qué estén viendo de mí, no? Todo este pedo loco humano así de pensar que el otro te ve, ¿no? O sea, y el otro pues sí te ve, pero también se ve a sí mismo, ¿no? O sea, somos un reflejo, entonces está cabrón porque es enfrentarte con este pedo y a mí me encanta, ¿no? Y creo que tengo que desarrollar poco a poco una mayor técnica también en esa área, ¿no? Y hay mucha gente que yo veo y admiro profundamente y digo, güey, ¿cómo pueden hacer esto? Es gente que se para y tiene una presencia que ni ha hablado, ¿no? Y se para y ya lo mira, ¿no? Y no porque estés gorda, negra, guapa, gordo, feo, chino, lacio, como sea, ¿no? Eso, o sea, es cuando descubres que realmente el cuerpo, en la dimensión del otro, aunque se ría, es otro pedo, ¿no? Y la atracción entre, o sea, lo que puede hacer el arte y la poesía en la calle es mágico. Y para mí lo sigue siendo. Justo el sábado fuimos a un evento, bueno, eso sí que te lo cuento más al rato, pero tiene que ver con este No, pues tema. sobres. El sábado ¿Se concatena? Este sábado fuimos a un evento organizado en la Juanita Coffee Shop, que es un lugar en Insurgentes que si tú pasas de lunes a viernes parece una cafetería, ¿no?
pero hay murales afuera. No, saludos al Emiliano, que es el que está Ajá. manejando esa madre, el hijo de Rentería. Sí, saludos. Un abrazo, La carnal. rentería al lado de la pulquería Insurgentes está la Juanita. Y la verdad fue un eventazo, ¿eh? Nos la pasamos increíble. Yo al que conozco, porque pues no, luego pues conozco mucha gente, pero luego se me va el pedo, ¿no? Entonces, yo conozco a Polo, que es el que está en la Juanita, y conozco a Jaime Martínez, hola Jaime, un amigo, que es el que dirige la Galería Rap, ¿no? En Santa María, y a Osvaldo Ventura, los conozco a ellos, y me invitaron a leer, y entonces después pues platicamos Jaime y yo, y se armó este evento, fuimos con Polo, porque ellos están organizando la 10ª Semana Canábica en México. Y entonces tienen varias sedes en varios estados, y es una banda bien organizada que está promoviendo durísimo y de la manera más seria y chingona el uso de la cannabis, ¿no? En México. Y creo que no les voy a decir las cosas que he probado, pero háganlo. La verdad es que la mota tiene un poder súper amable para el cuerpo humano, ¿no? O sea, yo sí creo que hay momentos también, y ellos la usan y te explican todo el pedo químico, ¿no? O sea, más allá de que si eres pacheco o no, te explican todo el pedo de la estructura química, por qué ciertas motas tienen ciertos niveles, a cuánto se deben de calentar, o sea, es un pedo profundo de estudio, ¿no? Y creo que eso también puede hacer que la población cambie como esta visión y el estigma de, ay, eres un marihuana, ¿no? Y creo que eso también está cambiando, ¿no? Entonces, creo que me da mucho gusto participar en eventos así, y la verdad, salimos a la calle, yo pensé que el escenario iba a ser adentro, pero no, fue en la calle, con el metrobús y todo el rollo, y fue maravilloso. Recordé a los de ambulantes muchísimo, porque eso hacíamos, traíamos nuestro megáfono, vivimos experiencias bien chingonas, y creo que fue eso para mí, ¿no? Siempre va a ser eso para mí. O sea, un lugar donde aprendí, y pues uno tiene que moverse también, ¿no? O sea, siempre tienes que moverte, y los proyectos empiezan y se acaban. Y actualmente no tengo como proyectos con un colectivo, pero sí trabajo con personas. O sea, sí tengo eventos en puerta, tengo amigos que están en este pedo, y creo que eso es un rollo como de la banda poética, del gremio poético, ¿no? Que siempre también luego leemos poesía para los poetas, ¿no? Y pues sí puede ser, pero pues también hay gente que se va sumando, ¿no? Y creo que también es importante tener siempre las puertas y la mente abierta, ¿no? Y no encerrarte en el discurso de yo ya lo sé todo, ¿no? Yo ya viví, yo ya sé que este pedo es así, nadie sabe nada. Todos somos una bola de pendejos. Todo es una mentira. Entonces, bueno, pues exprésenlo, ¿no? O sea, bienvenidos, ¿no? Yo desde ambulante siento que, independientemente de otros factores, pero cuando se separaron fue una separación no dolorosa para la poesía. Para ustedes no sé qué pedo, no voy a preguntar eso. Gracias. Pero lo que quiero referirme es a que se separan, pero nadie deja de escribir, nadie deja de... O sea, en realidad, pues sí estaban cada quien en su desmadre. Así es. Y en efecto, creo que les sirvió como escuela para lo que tú dices, ¿no? O sea, para seguir a lo que sigue en sus propias vidas, ¿no? Y bueno, gracias a eso, pues creo que tú te empezaste a animar a organizar eventos. No sé cómo vas con ese desmadre, porque ya veo que tienes un chingo de eventos organizados, ya... Estoy loqueando, les dije. Pero cuéntanos, güey, no nomás nos digas. Pues hay varios eventos en puerta. Últimamente he estado como trabajando mucho pues con Jaime Martínez de la Galería Rap, con Fer del Gallo, ¿no? El Capitán Gallo. Entonces tenemos unos eventos organizados, tenemos uno que va a estar bien chido porque va a ser de puras morras, ¿no? Y es como, sí, mujeres, conquistemos al mundo, ¿no? Pero es un pedo poca madre porque yo creo que es eso, güey. O sea, es abrirnos puertas siempre todos para todos, ¿no? A veces yo sé que hay
hay pedos, ¿no? Y no voy a decirlos porque los sé todos, ¿no? Pero creo que, pues, somos gente que está haciendo lo que tiene que hacer para vivir, güey, porque, y ni siquiera sé si para comer, ¿no? O sea, hay nomás para vivir, ¿no? Y yo sé que hay mucha banda que habla desde distintas posturas, desde distintos lugares, pero a mí me encanta pensar en ser una puerta abierta para eso, güey, ¿no? O sea, y bueno, ya yo sabré con quién me identifico más, y eso nos pasa a todos, y eso por eso se forman los colectivos, por eso se forman los grupos de personas que conviven todo el tiempo, ¿no? Que son cuates o que tienen este tipo de vínculos, ¿no? Entonces yo creo que es importante porque es una energía creadora al final y tenemos que aprender a canalizarla, ¿no? Entonces ahorita estoy trabajando con Fer del Capital Gallo en la planeación de 2 eventos para octubre y noviembre y ya tenemos fechas, pero pues ya luego lo pasamos en redes y lo compartimos todos, porque eso es lo más chido, compartirlo, ¿no? Y creo que las redes tienen esa fuerza y ese poder y ese es el uso que debemos darle, ¿no? Realmente, o sea, yo lo veo desde ahí, sí me mama estar en las redes sociales, o sea, así soy una loca, ¿no? Pero también creo que se puede usar para cosas buenas y padres y chidas y que te hagan sentir que estás activo, ¿no? Y creo que ahora la pandemia, bueno, yo me dedico a la educación y a lo mejor pues eso es algo que no saben, trabajo en educación especial y entonces sí creo que en el peor de la pandemia fue muy importante el aprender el uso de nuevas tecnologías y todo ese pedo, pues porque no nos dejaron otra opción, ¿no? O sea, realmente era lo único que podíamos hacer, ¿no? Entonces creo que ahora que empezamos a salir, es importante como estar armando estas cosas, ¿no? Y tengo esos eventos y que luego mis amigos me invitan a leer, ya saben, los amigos, ¿no? Y todos se jalan y cotorreo. Y eso también es algo padre, ¿no? Porque vas conociendo nueva gente con la que hay posibilidad de crear cosas, ¿no? Y si no cosas, también lazos, ¿no? Y eso es importante también, me parece. Algo que sentí muy chido cuando, bueno, digamos que conocí a la generación de Ambulante, porque los conocí por separado, pero al final de cuentas vinieron a refrescar la poesía, güey, a pesar de que también había gente pues, mucho más joven haciendo cosas nuevas y todo este desmadre, pues gente que ahorita está publicando con Genkidama, ¿no? Que son chavos de 23, 24 años, o que no publiquen con él, pues me acordé porque iban a venir unas personas a prestar su libro, pero ustedes llegan, a diferencia de las generaciones de los veintitantos, ustedes sí tienen una formación, ustedes tienen un pensamiento, ¿no? Ajá, un algo ya estructurado, un por qué y un para qué, en vez de estar buscando todavía ese pedo, ¿no? Y entonces fue algo muy chido, porque en efecto a mí lo que me cae es no mames, güey, pues está surgiendo nueva poesía de lugares no esperados, por así decirlo. A huevo, sí. Entonces, más bien la pregunta iría en el sentido de no sé ni cómo plantearla, güey. Estoy pensando cómo evadir ciertos obstáculos. Échala, ya yo veré qué contesto. Échala. Quería preguntarte, generacionalmente, ahorita la nueva poesía, o la poesía que ubico yo dentro de la siguiente generación, a la mía o a la de Alan, esto desmadre. Yo dije el nombre de la cámara. Alan. Sí, la siguiente generación trae un porqué y un para qué previamente definido. Que no necesariamente corresponde con el de nuestra generación. Sí, precisamente. Esa es la pregunta. Ajá, y ya supe cómo enfocar el pedo. O sea, no hablo de edades. No hablo de edades, hablo de generación. Entiendan, una generación muy amplia. Sí y no. Ya no hables de épocas, de tiempos, ni años, ya. Tú dale el tema importante.
Entonces el desmadre es ese. Dentro de lo que cabe, eres una poeta novedosa, pero el ambiente de la poesía novedosa está en otro lado. ¿Cómo estás sobrellevando este pedo? Porque en efecto, los que estamos rucos y llevamos un chico de rato en este pedo, estamos por un lado, y por el otro lado están los que son nuevos, pero también traen un pinche pedo bien fresco que está en otro desmadre. Y como que te toca surfear todo eso, ¿no? Sí, es una maravilla, porque, o sea, yo no sé, es lo que les decía hace rato, yo creo que uno siempre aprende, y creo que nunca estás acabado, entonces yo creo que sentir que tú ya terminaste algo es un pedote. O sea, si yo ya entendí esta verdad de la vida, no mames, ¿cómo le haces? O sea, si vivir es todo el tiempo estar comprobando, pues que no has aprendido ciertas experiencias, que la cagas en esto, que la cagas en aquello, que tienes que mejorar en aquello, o bajarle a tu desmadre en esto otro, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver un poco claro, con mi generación, pero también con mi personalidad, ¿no? Creo que, pues, sí me relaciono con banda de muchos tipos, ¿no? Y de muchos momentos. Y creo que la poesía, pues, no sé, hay todos estos eventos que luego se hacen en los SHs, en las prepas, ¿no? O sea, creo que la poesía realmente es una expresión humana desde siempre y creo que a veces el sistema educativo ayuda a eso, a veces no, ¿no? A veces para algunas personas es un obstáculo en vez de un beneficio. Pero también creo que el tema educativo que trae todos estos contenidos, o sea, te va preparando, ¿no? A que la poesía es una manera de expresarte, ¿no? Y entonces, yo sí topo mucha banda de ahora que escriben cosas desde la víscera, güey. O sea, que se desgarran las pinches vestiduras, pero con unas palabras. No sabemos mucho, por ejemplo, Nancy Muñoz Ferrer, así, sus textos son como, ¿no? Y gente que escribe acá con fuego, pero pues como yo me voy por el lado oscuro, me gusta el lado oscuro, ¿no? O sea, soy un poco no tan académica, ¿no? Entonces de repente me tengo que forzar a regresar, ¿no? Porque, pues sí soy dispersa, tengo como esta personalidad, entonces siempre, y creo que además el lado de las cosas que se viven intensamente te enseña, ¿no? Y al final, pues, ¿cómo no vives intensamente? ¿Cómo? Yo huevoneo intensamente. Le echo huevos. Por eso, lo hace intensamente, ¿no? O sea, entonces, lo que hagas hay que hacerlo, pero chingón. Entonces creo que sí, que convivo con mucha banda así, y también hay, no sé, justo ayer me regalaban una revista donde venían unos textos de Rambo, y me acuerdo de toda esa época en la que amé a los poetas malditos, ¿no? Y me aprendí. Y en la noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié, ¿no? De Rambo, por ejemplo. Y yo me acuerdo que yo recitaba esos textos, y no ahora, desde que iba a la escuela, ¿no? Hacemos recitales en la escuela, y era la carrera de psicología, no de literatura, ¿no? Entonces, y pues ya sabes, uno loco y se encuentra banda loca como uno, pues, o sea, te juntas y surge como este pedo creativo, ¿no? Entonces creo que ahora la función de lo colectivo es muy importante también, ¿no? Y si se logran esos acuerdos, esos tratos, esos eventos, ese coincidir entre esas generaciones, está chido. Entonces, por eso a mí esas posturas luego muy cerradas sí choco, ¿no? O sea, porque pues yo soy más libre, más volátil tal vez, ¿no? No sé, más explosiva, quién sabe, ¿no? Iba a decir etérea. Etérea. Y que venga el ventilador y nada. Al huevo, así. Huele mi shampoo. Es mi shampoo de coco. Qué horror, qué pena. Shampoo de coco. Dime ese otro porno. Ese. Tú me dices cómo vamos del tiempo, porque yo, no me paras. Me decían que tenía, ayer Osvaldo Ventura, el viernes, me decía en la estación de radio, que ahorita te voy a platicar, me decía que si tenía microfonitis aguda, digo, a huevo.
Estoy enferma de eso. No, no es cierto, amigos. Ahí les va. Este lo escribí hace poco. Ven, desenreda uno a uno mis cabellos. Hoy festejo las despedidas rojas, condena de cuando se nace arpía en el país de los venados. Ven, que me he prometido desaparecer de hambre. Cada bocado me colma, me asquea. Vine a decirte que todo se cae a pedazos, que llego tarde al trabajo, que dejaste a tu paso ventanas, hubieras y todo destrozado. Que no sé cómo no necesitarlo todo a precios tan altos, que tengo la malsana costumbre de jugarme de una sola pieza. Que era tan fácil mirarnos y toparnos. Que la sal proviene de todos los abismos que me visitan a diario. Que a veces quiero renunciar a todo, sumergirme en el mar oscuro, desolado. Este es el manifiesto de todos los días cuando el mundo me pesa y me habla y yo me niego por mi adicción a la parafernalia blanca. Esta es la ciudad de los que caminan sin cabeza, bocas flojas que escupen promesas, no más para no morir, para seguir siendo presas. Vine a decirte que a mí todo me importa, que también estoy hecha para los días de guerra, que voy a tomarlo todo, que saldré ilesa, que la poesía siempre gana y que al final tampoco importan sus apuestas. Híjole, ese no. ¿Qué más has publicado aparte del Deambulante? Bueno, pues publicamos la antología del Ambulante con Reina Andrade en la editorial Escombros. La verdad, Prince rifó un trabajo hermoso. Tenemos una... Abrazos, carnal, feliz cumpleaños. Sí, anda ya por la feria, ¿no? Anda. O sea, ayer fue su cumpleaños, anda bien pedo. Ah, no toma, güey. Ni pedo andas, cabrón. Ay, güey, saluda. Bueno, no importa. Entonces, hicimos la antología en editorial Escombros. También tengo unos textos en otra antología que se llama Cuerpo o Inferno, de literaria. Fue un proyecto que hicimos de literaria y lo publicamos con Ediciones Periféricas. Saludos a la banda literaria, Ediciones Periféricas. Y pues yo espero que ya pueda sacar mi poemario pronto. Más bien esas son echándole ganas, pero sí es un trabajo como de concentración, pienso, ¿no? Entonces, ¿Echando lápiz y goma todavía sí. o ya checando con quién? No, pues sí tengo algunas ideas, ya tengo algunos textos ya subidos, guardados y hablados, ¿no? Pero pues sí ahí tengo 2, 3 ideas. La verdad no sé, es un trabajo diferente también, ¿no? Empezar a ponerle atención a esa parte es como, güey, ¿no? Yo solo quiero pararme a leer. Entonces creo que es una parte también de aprendizaje, ¿no? Aprender el pedo de la editorial independiente, de la banda que lo está haciendo, ¿no? Hay banda que es chida, seria, hay banda que está trabajando fuerte en esto, ¿no? Y creo que, por ejemplo, que vuelva a estar la feria ahorita, pues sí, es un trabajo, pues a lo mejor de las instituciones gubernamentales, pero que abre puertas, ¿no? Y eso es lo que ahorita se tiene que hacer, abrirlo todo, ¿no? Entonces, de hecho, quiero aprovechar para decirles que en uno de los eventos de Capitán Gallo va a participar con nosotros Airea Indira y su editorial, y pues va a leer con nosotros, o sea, wow, ¿no? Creo que también va a exponer alguna obra gráfica. Pero sí, saludos a Airea, anda en la feria también.
Saludos. No, un abrazo para ella. Ella tenía que venir el lunes pasado y obviamente por cuestiones que les acabo de comentar no tuvimos el chance, pero reagendaremos en corto. Pues carnalita, un abrazo también. Y bueno, igual les caigo a Capitán Gallo, echamos una chela, oye, vemos qué pedo, ¿no? Sí, el Gallo es un lugar también padre, está abierto, ¿no? Igual que los lugares mágicos, digo, pues mi casa, Es un lugar mágico. una de mis casas favoritas es la Inágora, ¿no? Siempre lo es y lo será. Y saludos a todos mis amigos aullantes y los amo, ¿no? Entonces, para mí la Inágora pues es mi casa, también es mi escuela, ¿no? Y El Inágora no cerró en pandemia, ¿no? Sí, estuvo cerrado unas semanas, ¿no? Como 2 semanas, ¿no? Bueno, Alan va a decir otras cosas. No habíamos No vuelto. me crean. Tenemos dos. Bueno, cerramos las puertas, pero todos estábamos adentro. Es lo que ustedes no saben. No, la verdad sí, pues la Inágora siempre ha seguido como estos eventos, pero sí trataban de pandemia No, bajar. yo lo que vi es que mantuvieron talleres, mantuvieron Sí, actividades, sí. O sea, sí. Ya de la peda y la fiesta y lo demás, pues ya ustedes Eso sabrán. ni No, hablar. no es lo que estaba yo preguntando. Ok, chin. Saludos a todos mis Saludos oyentes amados. al Sandino, a toda la A banda. toda la Sí. banda, loca, a Jesús, a vos. Ah, pinche voz, un chico sin verlo, güey. Ajá. Bueno, algún día invitaré a cada uno de ellos Sí, a echar güey. este desmadre. Son una persona pura gente. Y a preguntarles ahora qué colectivo es quién, y a preguntarles qué Todos pedo, somos qué es todos. ese desmadre. Todos somos todos. No estoy buscando de Bueno, pues para acabar pronto. Ay, güey, 1, 2, 3, 1, 3. Sí, para acabar pronto, cada quien es cada quien, y por eso los voy a invitar por separado. Ah, huevo. No, juntos no, porque nos vamos a. Si por separado nos ponemos pinches pedotontotas, ahora juntos, de verga. Bueno, entonces, ahorita tienes proyecto de sacar tu propio libro, Sí. tienes proyecto de seguir como promotora cultural, viene Chacachachán, que es tu programa de radio, güey. Ah, yo dije, qué bien, díganme, qué bien. Sí, también, fíjense que esta es una parte que me tiene súper emocionada porque yo siempre quise ser locutora de radio, ¿no? Bueno, yo quería ser locutora veterinaria, ¿no? O sea, yo quería hacer todo, güey. Así, loca. Como Barbie, güey, así astronauta, muralista. José Manuel Villegas decía que me iba a hacer unas muñequitas que se llamaran Eli, así cajita, ¿no? Y era Eli fiesta, Eli modo mamá, Eli psicóloga, ¿no? Y yo dije, a huevo, ¿no? Sí estaría chingona. ¿Por qué no? Pues total, ¿no? Entonces sí, pero sí, era divertido Yo creo que... Repíteme tu pregunta. Repíteme. ¿Qué pedo con tu programa de radio? No era complicada, güey. Bueno, el programa de radio hicimos el lanzamiento este viernes. Acuérdense que les conté que estábamos en el tema de la 10ª semana canábica, ¿no? Y entonces participamos pues con Rap, con Jaime Martínez y Osvaldo Ventura en el programa. Estuvimos transmitidos por Radio Marihuana, la banda que es de Polo y toda esta banda. Y también nos ayudó Neurona, que fue la parte de producción. Rick, muy, muy rifado. Y la verdad es que estar haciendo radio es una maravilla para mí, porque yo ya tenía la experiencia de haberlo hecho. Lo hice, o sea, de morra era mi sueño, pero luego sí lo hice con unos amigos y teníamos también una radio por internet. Y después lo empezamos a hacer ahorita con Jaime Martínez y con Osvaldo Ventura, y la verdad, pues armamos el guión, las rolas, o sea, esta parte de la producción, fíjate que siempre me ha gustado muchísimo. O sea, yo me acuerdo que alguna vez he estado en varios talleres de teatro también,
porque como les decía hace rato, pues sí el teatro y la parte escénica es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Entonces he estado en varios talleres de teatro y en alguno de ellos me tocó participar en el área de producción, ¿no? Entonces, por ejemplo, armar el guión, aunque un guión de radio a lo mejor es un tema como, o sea, un guión de radio bien hecho es un pedote, yo me imagino, obviamente el que yo hice un guión de radio estándar, amigos, o sea, tampoco... En la huelga armábamos escaletas, güey. A huevo, así, Y ya, así. quítense de pedo. A huevo, ¿no? Sí. Tantos minutos de hablar de esto, tantos minutos de esto, Sí. tan. Y exactamente, o sea, el trabajo del guión es eso, o sea, está cabrón porque es estar desarrollando la parte creativa, pero también ponerle tiempo, o sea, estar en la realidad, ¿no? Y las personas como yo, que somos tan dispersas, sí necesitamos como orden, ¿no? Entonces, pues sí, armamos el guión, las rolas, y presentamos en la Semana Canábica a 2 pintores en la Galería RAP que está en Santa María de la Ribera. Ahorita les doy bien la dirección y las redes de todo lo que estoy diciendo, porque creo que tenemos que aprender a usar las redes también como eso, ¿no? Como una plataforma de las cosas que hacemos, ¿por qué no? O sea, es una plataforma... Para eso son, pues es una sí, herramienta. es una plataforma de nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues si ya estamos en el pedo, ya hay que usarlo, ¿no? O sea, y hay que hacerlo bien, ¿no? También creo, hacer redes, ¿no? Entonces, el programa de radio habla de eso, por eso se llama Santa Botica. Santa por Santa María de la Ribera y Botica porque la revista Galería que dirige Jaime es revista de arte boticario. RAP, así se llama. Sí, está muy padre el proyecto y la verdad estoy muy contenta. Este viernes yo creo que va a ser el segundo programa por Radio Marihuana y pues la idea es también exponer el trabajo de otros, ¿no? O sea, no solo hablar del lado de bailar nomás, ¿no? O sea, como estar en este pedo como en el que estás tú, ¿no? De abrirte a conocer a la banda, ¿no? Y de saber lo que está haciendo. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, o sea, abrirnos puertas, ¿no? Solo que a veces somos pues medio peloneros y pasan cosas, ¿no? Así como en las novelas. Si no, qué chiste, ¿no? Pues si no, qué chiste, amigo. Sí, Entonces, creo que es importante eso, ¿no? O sea, el programa de radio se trata de eso, de abrirle paso a lo comunitario, ¿no? O sea, en este caso, tomar a Santa María la Ribera como este lugar donde está la galería, este lugar donde está el radio, ¿no? Y hay colonias de la ciudad que son así. Yo que vivo en el Estado de México, y que... yo creo que a veces la gente como citadina no se da cuenta de eso, ¿no? Y siempre les digo a mis cuates, no, es que son bien mal agradecidos ustedes, güey, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí hay metro y el metro llegas a todos lados hasta tarde. Allá, en el metro Toreo, o sea, si te metes a las 11:30 ya se empieza a ver culero, ¿no? O sea, ya desde, güey, ¿no? O sea, y me han pasado experiencias, ¿no? Entonces allá, ni siquiera es porque seas fresa, es porque es más barato tener carro que pagar el transporte público. Aquí no, aquí el transporte público es barato, está a la mitad del precio de allá o menos, ¿no? Es lo que pensé, ya el mínimo es 8 varos, 9, ¿no? O sea, te subes del metro Toreo a donde yo vivo y te cobran como 15 baros. O sea, entonces imagínate si vas tú, tu hijo, tu papá, o sea, 3 personas. Son 45 baros de ida, 45 de regreso por persona. O sea, el transporte en el Estado de México está cabrón. Y el Estado tiene unas partes bonitas, muy bonitas, que tienen su propia dinámica, ¿no? Me parece que el Estado de México tiene una personalidad importante como área metropolitana y también hay banda que está haciendo cosas bien tremendas, los raperos están durísimos en el Estado, ¿no? Y hay lugares que se están abriendo otra vez, que han costado, ¿no? Yo, por ejemplo, sí admiro muchísimo el trabajo de mi hermanito Gian, que siempre... de Gian, de Mikey, ¿no? Que andaban en ese desmadre, ¿no? O sea, abriendo lugares allá. Es casi de Querétaro, ¿no? ¿Gian? Sí, Sí, yo que como San Juan de la chingada. vive en Cuautitlán, pero yo vivo en Atizapán, o sea... No te gustó. No, yo vivo antes que él, pero haz de cuenta que, como, o sea, él vivirá como a 25 minutos de mi casa, ¿no? Entonces, el Estado de México es un territorio inexplorado, como los mapas que tengo en el cuerpo, que es un pollo. Qué bueno que lo aclaras. Es un territorio Yo inexplorado. creo que hay como 3 estados de México, ¿no? El norte, el que está al oriente y el que está por Toluca. O sea, sí es Son totalmente distintos. muy distinto el pedo. Muy cabrón. Yo vivo del lado de Naucalpan, Pantlán y Atizapán, ¿no? Pero mucho tiempo crecí cerca de Nesa.
por la cabeza de Juárez y dice, bueno, mames, ahí, ese es mi barrio. O sea, era una... De hecho, fue muy chistoso, pero bueno, ya se desperdicia algo, se las cuento, pero es la línea divisoria entre... Te pasas de chorizo. A ver, cuéntalo, güey. No, es la línea divisoria entre la Ciudad de México, o sea, Iztapalapa, y Nesa, que es la avenida Texcoco. Ahí viví mucho tiempo en la Valenciana, que es una unidad habitacional enorme, y de ahí son mis mejores amigos. O sea, mis amigos es gente con la que aprendí a andar en bici, ¿no? O sea, sí, haces esos lazos profundos con los lugares, ¿no? Entonces, si hay colonias del centro de la ciudad como Santa María, que pueden tener su propia estructura, su localidad, su funcionamiento, ¿por qué no hacerlo también en Atizapán, no? O sea, creo que es algo que se tiene que extender y que tenemos que ser nosotros los que lo hagan. No sé, nosotros y muchos, pero sí creo que la labor de mucha banda que está abriendo estas puertas pues es muy admirable. Pues qué chido que vas a integrarte a este pedo de difundir el trabajo de otros. En este caso, pues me toca a mí difundir el tuyo. Y así nos vamos, güey. Así hay que hacer lazos para tener la ropa, güey. Sí, a huevo. ¿No? Y además yo creo que a veces tomarte ciertos estandartes puede ser peligroso, ¿no? Entonces creo que tu estandarte debes de ser tú mismo con respeto a los demás, porque yo trato de ser una persona respetuosa, o sea, me podrán ver siendo una loca y todo, pero o sea, sí me sé relacionar con el mundo, amigo. Es que no entendí la referencia, pero... O sea, sí debe ser peligroso tomarte de estandartes, pero ¿a qué hora salió? No sé en qué momento, pero de repente creo que en lo colectivo pasa eso, ¿no? O sea, en lo colectivo pasa eso. Y por eso de repente las situaciones en gremios tan pequeños, porque yo no solo lo veo en poesía, lo veo en educación, o sea, también es de, o sea, la convivencia de las personas y cómo tratas con personas, pues de repente hace que tomes ciertas posiciones que también te van llevando a madurar, ¿no? Siento que es un proceso de maduración además, ¿no? Por ahí. ¿Pero a qué estandarte te referías? O sea, pon ejemplos aunque no sean reales. De literatura. Ajá. Pues sí, políticos, ¿no? De muchos tipos teniendo que ver, por ejemplo, con lo colectivo, ¿no? Muchos movimientos que de repente, pues se han transformado como todo, ¿no? Y entonces creo que cuando uno elige cierto camino hay que tener cuidado con lo que hace, ¿no? O sea me puedo... Es que lo que se me vino a la mente es el de... Yo soy fulanista. Y por ser fulanista, ya... Sí. Entonces chinguen a su madre los perenganistas. Ajá. O no sé, pues... Sí, creo que hay... Cuando uno toma posturas hay que tener cuidado, ¿no? Porque... no es que no las tomes, siempre las tomas, pero realmente también el fijarte cómo lo haces en lo colectivo, ¿no? Porque ahí sí ya tiene otra consecuencia. O sea, cuando tú afectas a otros, hay consecuencias, ¿no? O sea, entonces creo que hay que tener cuidado con las posturas que uno toma con la banda, ¿no? Aprender a conocer, ¿no? Entonces creo que eso también te hace madurar como persona y también de eso escribes, ¿no? Yo siento que este último texto mío es eso, ¿no? Es como una declaración, ¿no? O sea, como... Eso, es declarar, ¿no? Es ponerte en un lugar. Y sí, en ese sentido siento que pues evoluciona lo colectivo también, ¿no? Y lo individual. ¿Para dónde va el imán? Híjole. ¿Cómo les digo que ni yo sé? Pues así, güey. Pues no, yo creo que quiero hacerlo todo. Neta, quiero hacerlo todo. Todo lo que se me ocurra. Lo que venga, ¿no? Lo único que no quiero es no hacer nada. Estar parada. Creo que a mí la inactividad me mata. Me marchita. Entonces yo necesito acá, ¿no? Y creo que esa es una energía que puedo transmitir, ¿no? Y si puedo ser una persona que abre puertas, también quiero serlo, ¿no? O sea, yo creo que para todos, o sea, creo que en este momento es importante que todos tengamos esa postura de hacerlo, de cambiar, de mejorar cosas. Creo que la pandemia nos debió de haber enseñado un poco de eso a cada quien en su historia, ¿no? Creo que, o sea, yo la neta no me encerré tanto que digamos.
Sincronizamos, ¿no? Entonces, no, la verdad, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Porque son tus amigos y tus amigos son los que también te hacen, pues, estar, o sea, en contacto con la, o sea, con el mundo, ¿no? Creo que los lazos afectivos son súper básicos en lo humano, ¿no? Creo que, pues, también así uno se aprende a relacionar, ¿no? Y creo que sí, el estar encerrado sí te hace daño, ¿no? La neta, yo sí lo he visto y lo veo en morros y, o sea, no solo lo veo con mis cuates, también lo veo o sea, con los morros de primaria, secundaria, preescolar, o sea, las mamás, los papás, todo el mundo está enloqueciendo, ¿no? Entonces sí, ya, hay que salir, ¿no? Con las precauciones. Yo ya me limpié las manos con gel. Es cierto. Bueno, sea cierto o no sea cierto, queremos pensar que tenemos todas las precauciones. Sí, no, es broma. Es broma. Entonces, ahí va el desmadre. Por lo que entiendo, tu poesía es a partir de ti, Ujú. pero el resto de tu trabajo sí es para los demás. Yo creo que sí. Obviamente la poesía también es para los demás. Claro, en el sí, sentido también de... es para el otro. Ajá, sí, si no, ¿para qué chingados lo Sí. dices? ¿Para qué lo Ah, publicas? sí, Porque es para el otro. Ujú. ¿sí? Pero entonces, este pedo de... Híjole, este pedo didáctico que tienes como formación, ¿lo estás aplicando también dentro de la poesía y dentro del voy a presentarles el trabajo de los demás? Sí, y fíjate que yo creo que sí, como les decía hace rato, por ejemplo, trabajar con algo como un guión, ¿no? O sea, sí te hace ponerte en ese lugar de lo real y lo poético y decir la estructura, la organización. A mí me parece que, por ejemplo, organizar eventos también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como la organización de la creatividad con el tiempo, ¿no? Lo real, ¿no? Y esa parte a mí siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, creo que sí, que es importante que pues mantenerse como con las dos áreas, ¿no? Cubiertas, y yo pienso que yo voy para allá, ¿no? De alguna manera, o sea, pienso que voy a seguir haciendo cosas, no les puedo decir qué, pero lo van a descubrir. No, ya les conté dónde y qué ahorita, ¿no? Pero qué tal que mañana se me ocurre una nueva idea. O acabando el programa, Acabando el y programa. mañana ya está la chingadera ahí en el mundo. Fíjate que una vez tuve una amiga que me decía, es que tú eres una persona que hace. Y yo decía, ¿cómo? O sea, explícame. Me dice, sí, o sea, tú dices que vas a hacer algo y lo haces. Y creo que me pasa así, ¿no? Igual a veces también aprendo que no debí de haber hecho eso. Pero pues así se aprende, amigos, ¿no? Sino como... Entonces, sí creo que soy práctica y creo que la practicidad en el hacer me ayuda. En esa parte. Y en lo poético, pues es donde como está todo mi tema emocional, personal. Y en algún momento lo social se junta, ¿no? Desde otras perspectivas, a lo mejor en el escenario, en dar algo, en aprenderte un poema. No mames, a ver, les voy a asegurar que si se aprenden un poema lo van a decir miles de veces, ¿no? Y eso pasa mucho porque cuando tú pasas de ese canal de escribir a presentarlo, esta parte como teatral se apodera de ti, ¿no? Y entonces quieres que se vuelva un acto. Es un acto, es mágico, ¿no? O sea, es mágico que tú puedas estar leyendo y el otro por tus tonos de voz sienta cosas, ¿no? Entonces eso está chido. ¿En qué momento pudiste rebasar ese miedo que tenías a presentarle tu poema al mundo? Yo creo que con los deambulantes. Con los deambulantes. ¿Desde Coyoacán? Yo creo que sí, ahí empecé a quitarme el miedo, la neta. Con los deambulantes y con los aullantes, con Jesús en la Hora también. O sea, creo que fueron dos procesos que para mí me han alimentado de muchas maneras, ¿no? Y yo sí, pues por eso quiero a mis amigos, ¿no? O sea, porque finalmente creo que son lugares donde empiezas a hacerlo, ¿no? Y hay mucha banda que está trabajando ahí y que ahí empezó y que ahí sigue y que ahí seguirá, ¿no? Creo que esta parte también de pertenecer, ¿no? Se juega algo así, ¿no? Entonces, pues los deambulantes para mí fue una escuela, pero yo, pues, pienso que perteneces a muchos lugares y con muchas personas donde aprendes, ¿no? Es aprender también. Sí, pues fue una escuela, pero también
uno pasa de la secundaria a otra cosa, ¿no? Prepa. No lo digo en mala onda, o sea, creo que en realidad para todos Claro, eso los sí. del colectivo Claro. fue algo similar, pues. Ujú. Eli, repítate un último poema Ok. y pasamos a las preguntas de la banda, si es que alguien hizo preguntas, porque no he checado. A ver, perfecto. En lo que tengo va. Cambiar. Ok. Ahí les va este. Este es muy bonito. Se llama Cuando fui faro. Una década y 1460 días, el tiempo en el que aprendí a ser faro. Y como faro, dediqué noches a abrazar desiertos que parecían océanos. Fue el paso del tiempo y las promesas de tormentas venideras lo que me mantuvo oculta en aquella isleta. Un buen día dije, ya no me quedo. Desprendí mis pesados muros de alabastro. Me fui volando, impetuosa, a sotavento, con la voz en el regazo. Estuve seca, sí. Anduve surcando la furia de las ausencias, devorándolo todo, con la marca extraña del trueno al rojo vivo en la frente y el costado. La sombra de la culpa llenó mis arcas de soberbia y cascajos. Quemé todo, me enredé en hogueras, toda yo, pedazo por pedazo. Una década y 1460 días cuando fui faro, los días me hicieron sensible a la ternura de un beso, al calor de un abrazo. ¿Será que se pueden reconciliar el día y la noche en aguas turbias, en caleidoscopios cerrados? 1000 días han pasado con sus pesadas noches. Se alza una puerta, la puerta del verde, sin presagios ni certezas. Con la frente y los brazos en altos, con el viento del perdón y la luz de aquel faro. Bravo. Sí. Pues el lado moridor agradece un chingo tu presencia. Muchas gracias. Gracias, Eli, por haber aceptado, por haberle caído, por haber compartido con nosotros tanto tu experiencia de vida como tus poemas. Próximos eventos. Bueno, se los repito, los eventos como más cercanos que hay son estos eventos que vamos a armar en Capitán Gallo, octubre y noviembre. Los viernes estoy, en mis redes, les paso el link de la radio, de Radio Marihuana, donde los viernes a las 5 de la tarde, por ahí 5:30, 5:45. No, la neta yo era bien puntual. Quiero volver a ser puntual, pero a las 5 de la El que tarde. con poeta segunda, güey, no, ya eso valió verga. Era la persona más puntual, mi mamá me regañaba si llegaba tarde. Y de ahora, así ya me avento mis 15 minutos, pero no lo voy a hacer. Entonces, sí es importante que me levante temprano. Me levanto muy temprano, ese es el problema, ¿no? Pero sigue Radio Marihuana, el programa Santa Botica, ¿no? Con Galería Rap, con Jaime, con Osvaldo. Les paso el link por mis redes. Pues hay bastantes cosas que hacer, o sea, hay que seguirle dando y pues abriéndonos puertas todos con todos, ¿no? Porque si no, pues está cabrón. Sonó muy profundo eso, sí sonó como acá. Pero bueno, en lo que nos abrimos puertas todos con todos. Pues resulta que aquí mi carnalita trajo un invitado especial. Que estaba tras bambalinas. Gracias, ya.
Hola chavos, ¿cómo están? Ay, no. Un patiño, no. Muchas gracias, Luisito. Ay, es bien. ¿Cómo estás, Temo? Qué chido. Sobreviviendo, carnal, no, Qué pues chido. chingo de rato sin verte, güey. Pues- Hasta ahorita que entraron por la puerta dije, Ah, mira que sí, ¿no? Qué chiquito. nada en casa. Poético. Ya, Ay, ocuparnos. no, es que aquí la loca ya sabes como, ya está, como tú dices que estamos en el colegio, y el chingón ya sacó su certificado de prepa, ya vamos por la carrera. Ahora sí, vamos a la carrera y ¿Te ya. acuerdas que una vez que estáamos en el ahora tú me dijiste de ese Es de ese güey. Sí, que es culero. el curso de tema de cuando fui al Orreo? Sí, sí. Él fue el que me dijo. Sí, yo fui. Pero No, sí, pero sí. te tengo una comisión. No. No te preocupes, no. La mercancía ya salió con más devolución. A lo suyo. Pues también felicitarte, hermano, qué chido que tengas el programa, que estés presentando, qué chingón. Ahora sí que te van a tomar. Papata de mi culo. Y les aprovecho también el micrófono. También va a estar el Magma. También se viene gente que está organizando el Magma. Va a estar ahí Chido Cerón. Bueno, va a estar varias bandas por allá. Martín Rangel. Nancy también va a estar allá. Bueno, hay mucha banda que va a venir ese día. Pues nosotros yo que. Pues la fogata brillante. La fogata brillante que creo que va a ser más o menos en noviembre, a principios de noviembre. El Neuro pues sigue ahora sí que dando todo la puerta abierta. Iván Fierro próximamente va a poner una tienda de arte ahí en la Guerrero. Y el Neuro pues con los talleres, fiestas. ¿Qué más hay? Pues. No, mucho nada. Siempre hay un festival ahí, bueno, en la zona metropolitana de la ciudad, abrir la convocatoria. Chido, a veces como 50 personas que no van a hacer un día. Qué chido, es como el millón de views que dices así, es como mis 50 totales que a huevo, ¿no? Qué chingón. Ahora sí que me dio la idea. Como la gente que donó 9999. Exacto, sí. Eso es, güey, no, antes tenías que rogarle al poeta, ¿no? Así, güey, por favor, güey, no, hazlo, ¿no? Güey, ya sí, que van a querer como experimentar. Entonces, y que solamente no nada más es la poesía así, sino que digo, puedo meter algo visual, puedo meterle musiquita, o hacer como ilustración, o sea, como jugar también con todos los elementos. Entonces está muy chido porque pues, también salen de su zona de confort o también de alguna forma encuentran como esa voz, ¿no? De la que se ha estado hablando tanto, ¿no? Entonces, qué chido va este evento, igual a lo mejor me dio la idea de así hacerlo uno aquí en la ciudad. Yo sé que pues, muchas veces también es chido que lo hagan en los estados, bueno, en el estado, pero pues luego la gente sí, bueno, cuesta más trabajo. Luego al regreso, o sea, no de la llegada, sino al regreso. Ahí sí vale madre. Sí, llevo para quedarme 2 días. Pues yo me acuerdo cuando íbamos a Tultitlán, allá con Paco Nil. Ya llevamos, güey, 2 días. Mi canal, que ya no está también, el Paco Nil. Saludos hasta el Que, cielo a todos. que era mucho más fácil quedarnos la pinche semana entera valiendo vergas en casa, güey, que regresarnos el mismo día. Sí. Entonces, bueno, antes ese evento así, pues bueno, entonces se vienen cosas, es fin de año y van a seguir saliendo buenas cosas. Sí, vamos a darle. Chido. Pues prontamente invitado también este canal. Gracias. Ahí le estamos Apalabrado. fecha en lo futuro. Apalabrado de cuándo. todo. No, Acá. eso lo voy a exigir, ¿eh? Yo sí, ya lo conoces, nadie sí. todo, güey. Voy a poder hablar a toda mi gente, así hablaba este día, así. Ya como la muchedumbre de Inca, güey. Sí, haciendo de Vamos a hacer con público, pero 250,000 personas. Estamos buscando el Zócalo directamente, que sea como una feria nacional de poesía de Aracataca, ¿no? Algo así, eso es la idea, ¿no? Que todos nos escuchen. Sí. Que todo México se entere. Que todos nos escuchen, esa es la idea, ¿no? Que realmente volver a retomar los espacios, ¿no? O sea, ya estuvimos encerrados mucho tiempo ya. Ya es hora de tomar. Sí, a huevo. Eso es lo más. Salud, Salud. salud. Salud a todas las redes sociales. Ahora sí que está Editorial Nueva Ediciones Prisma, que es El Niño Down, también está Mantra Ediciones, está, bueno, también creo que José tiene como su propia. José Fox también, ¿no? tiene- Bueno, no sé. Bueno, su editorial, ha hecho una banda de editoriales, entonces yo creo que sigan a ellos y pues ahí se van a poder como Saludos, conectar. También agradecen a las redes sociales, a las casas, desde Google para el mundo. Yo en Facebook estoy como el Limar separado. La neta me llamo el Limar junto, güey. O sea, pero el Facebook a huevo quiere ser. Y dije, ya lo tenía como mi nombre completo. Y dije, ya, o sea, bájale, ¿no? Pero lo tienes que dividir, ¿no? Entonces, Elimar y en Instagram como Elimar Hernández. Cámara, pues
Recuerden que el alcohol en ayunas hace daño, pero empeda más rápido. La decisión es suya. Y nos despedimos del lado moridor, que se transmite por Zona Libre. Muchísimas gracias a los que estuvieron presentes y a los que estuvieron ausentes también. Gracias, Ruth, el que nos está haciendo el paro con la transmisión. Muchísimas gracias, carnal. No, libre. Y bueno, recuerden que estamos los lunes, de las 8 aproximadamente en adelante. Cámara, banda. Bye.